Primero, pensé que era una broma. Honestamente, ¿cómo no iba a serlo? El mensaje de mi hermano apareció en mi teléfono como un remate sin preparación. Lo dejó. Tú pagarás mi parte del alquiler. Eso fue todo. Sin contexto, sin disculpas, sin previo aviso, solo una frase como si yo fuera un negocio del que se alejaba. Me quedé mirándolo fijamente durante un minuto entero intentando entenderlo. ¿Era algún tipo de broma pasivo-agresiva? ¿Una prueba? Luego me di cuenta de lo silencioso que estaba el apartamento. Me levanté y caminé por el pasillo. Su puerta estaba abierta. Dentro, nada. Ni colchón, ni ropa, ni escritorio, ni siquiera una percha en el armario. No solo se había ido. Se había mudado silenciosamente, en secreto mientras yo estaba en el trabajo. Recuerdo estar de pie en esa habitación vacía pensando, de ninguna manera. No puede estar hablando en serio. Todavía nos quedaban 6 meses de contrato de arrendamiento. El alquiler era de más de $2.400 al mes. Lo dividíamos a partes iguales, y todavía me debía el dinero de los servicios públicos de hace 2 semanas. Respondí sin pensar, sigue soñando. No esperaba lo que vino después. 5 minutos más tarde, mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez, era papá, el texto estaba todo en mayúsculas. Sin puntuación, sin saludo, solo rabia exprimida en una sola frase, no eres familia hasta que financies su préstamo de $100.000. Sentí como si algo se rompiera en mi cabeza. Me tomó un segundo siquiera registrar lo que estaba diciendo. Primero que nada, ¿qué préstamo? Entonces me golpeó. Mi hermano había estado trabajando en alguna aplicación basura durante meses. Alguna tontería de startup tecnológica sobre la digitalización de las elecciones de armario. Dijo que ayudaba a la gente a organizar sus calcetines, combinarlos con la ropa, y pensé que estaba bromeando. Recuerdo haberle dicho que no perdiera el tiempo. Aparentemente, no solo perdió el tiempo. Desperdició el dinero de alguien. Mucho. Y ahora se suponía que yo lo iba a financiar. Me senté al borde del sofá releyendo el mensaje una y otra vez. ¿Qué clase de padre dice algo así? No eres familia. Así sin más. Completamente sola. No tenía nada que ver con eso. No respondí. No lloré. No discutí. No intenté defenderme. Ya había jugado ese juego antes. El juego de, explícate. El juego de, sé la responsable. Había terminado de jugar. Abrí mi aplicación bancaria primero. Empecé con la tarjeta de crédito conjunta que mi padre me había convencido de CEO firmar el año pasado. Congelada. Luego la tarjeta de débito de respaldo que mi madre a veces usaba en emergencias. Bloqueada. Fui cuenta por cuenta. Pagos automáticos, cuentas vinculadas, suscripciones compartidas. Incluso llamé a la compañía eléctrica y eliminé a mi hermano de la cuenta. Si querían cortarme el servicio, también podían disfrutar del silencio. Inicié sesión en el portal de la unidad de almacenamiento, donde mis padres guardaban muebles viejos y basura navideña. Mi nombre también estaba en ese contrato de arrendamiento. Cambié el código de acceso y la pregunta de seguridad. Podría haber ido más allá, pero quería que se dieran cuenta. No de inmediato. Quería que se construyera. Me fui a la cama alrededor de las 9. No revisé mi teléfono. No necesitaba hacerlo. Ya sabía que el caos comenzaría por la mañana. Y así fue. Me desperté con 58 llamadas perdidas, 10 mensajes de voz. Mi teléfono estuvo vibrando durante un minuto entero cuando finalmente volví a encender el tono. Lo dejé ahí. Ni siquiera escuché los mensajes. Luego hice una llamada por mi cuenta al tío Rob, el hermano de mi madre. Era el único de la familia que nunca me pedía dinero, nunca me hacía sentir culpable, nunca actuaba como si les debiera algo solo por existir. Le conté todo, el alquiler, el préstamo, el apagón, todo. Se quedó callado por un momento. Luego me preguntó, amablemente, si quería saber lo que mi familia realmente decía de mí cuando yo no estaba presente. Dudé, pero me lo dijo de todos modos. No esperaba que el tío Rob me contara todo.
Pensé que tal vez lo suavizaría, intentaría restarle importancia. Eso es lo que la gente suele hacer cuando la verdad es demasiado fea. Pero no lo hizo. Empezó con una conversación que escuchó en la boda de mi prima 2 meses antes. Mi madre había estado hablando con la tía Carla y no sabía que el tío Rob estaba cerca. Se estaba riendo, aparentemente en voz alta, de cómo Grace todavía se cree mejor que todo el mundo porque paga sus propias cuentas. Luego dijo algo como, si alguna vez deja de ayudar, aprenderá muy rápido quién es realmente su familia. No dije nada, solo escuché. Luego vino la parte que realmente dolió. Rob dijo que mi padre le había dicho más de una vez que yo le debía a la familia porque me aguantaron durante mis años de adolescencia malcriada. Que debería estar agradecida de que no se rindieran conmigo cuando fui a terapia a los 16. Que tenía algún tipo de deuda que pagar por ser simplemente una niña ligeramente deprimida con límites. Empeoró. Aparentemente, después de que me ascendieron por primera vez el año pasado, tuvieron una conversación completa en el chat grupal familiar, al que no estaba invitada, sobre cómo finalmente podrían apoyarse un poco más en Grace. No fui invitada a ese chat. Ni siquiera sabía que existía, pero había estado sucediendo durante meses. Rob lo vio una vez cuando mi madre dejó su teléfono abierto en una barbacoa. No dijo nada entonces porque no estaba seguro de cuánto sabía yo. Ahora sabía que necesitaba escucharlo. Me senté en silencio por un rato simplemente asintiendo aunque él no pudiera verme. Terminó con esto, ¿no creen que alguna vez los vayas a cortar, Grace? ¿Creen que los necesitas demasiado? Ahí fue cuando todo encajó. Cada viaje de culpabilidad. Cada vago insulto enmascarado como consejo. Cada vez que me recordaban algo que hicieron por mí cuando era niña. Un viaje a la práctica de fútbol, un pastel de cumpleaños, un par de jeans. Como si eso significara que les debía mis ingresos de adulto. Nunca quisieron que creciera. Solo querían que me volviera útil. No lloré. No grité. Le di las gracias a Rob y colgué. Luego abrí mi portátil. Lo primero que hice fue redactar un breve correo electrónico a nuestro casero. Le hice saber que mi hermano había abandonado el contrato de arrendamiento. Le ofrecí pagar los próximos 2 meses por mi cuenta si aceptaba rescindirlo antes de tiempo. Le dije que enviaría pruebas de abandono si fuera necesario. Respondió en 1 hora. Dijo que estaba bien siempre y cuando el apartamento estuviera limpio y desocupado a finales de mes. Dije que así sería. A continuación, reservé un UAUL, no para mudarme a almacenar. Empecé a meter en cajas todo lo que era mío. Cosas de la cocina, electrónica, documentos, incluso mi cama. Lo que fuera suyo, lo etiqueté con su nombre y lo apilé junto a la puerta. Luego hice una parada más. Fui a la unidad de almacenamiento. No tiré sus cosas. No las vendí ni las dañé. Simplemente entré, tomé fotos detalladas de cada artículo y las envié en un correo electrónico titulado, tienen 10 días para transferir este contrato de arrendamiento. Después de eso, no soy responsable, y lo decía en serio. Esa noche, ignoré cada llamada. Silencié cada chat grupal. Ya no me sentía enfadada, solo despierta porque por primera vez, podía ver cuánto me habían entrenado para sentirme culpable por defenderme. Y había terminado. No más explicaciones, no más préstamos, no más jugar a la buena hija o a la hermana confiable o a la cartera humana. Estaba planeando mi salida silenciosamente, por completo. Y el siguiente paso golpearía más fuerte de lo que ninguno de ellos esperaba. Las llamadas no se detuvieron. Simplemente cambiaron. Primero, fue ira. Mi hermano dejó 2 docenas de mensajes de voz, caminando entre la confusión falsa y la rabia total. De hecho, dijo que estaba arruinando su vida y que no entendía cómo funcionaban los negocios. No respondí. Luego, papá intentó llamar desde un número bloqueado. Contesté por accidente, pensando que podría ser del trabajo. No gritó. No amenazó. Se disculpó, dijo que había reaccionado exageradamente, que solo estaba estresado por el préstamo y preocupado de que la familia se desmoronara. Usó palabras como nosotros, juntos en esto, y perdón. Me dijo cuánto me extrañaba, lo orgulloso que estaba de mí, que nunca quiso lastimarme.
Escuché por un rato, luego le pregunté una cosa. Dije, ¿quién más está en el chat grupal familiar? Hubo una pausa, una larga. Luego dijo, eso no es importante. Eso fue suficiente para mí. Colgué. Al día siguiente, mamá envió una cesta de regalo a mi apartamento. Una de esas caras con quesos, velas y tés que ni siquiera bebo. Sin nota, solo un recibo metido debajo del envoltorio de plástico cargado a la misma tarjeta de crédito que había congelado 2 días antes. Rechazada. Luego vino el cambio real. Empezaron a actuar como si yo fuera la que necesitaba perdón. Recibí un mensaje de mi tía, una de la que no había sabido nada en meses, diciendo que estaba siendo ingrata después de todo lo que tus padres hicieron por ti. Otro de mi prima que me preguntó si estaba enojada por algo tonto y si podía superarlo ya. Estaban cerrando filas, girando la historia, pintándome como difícil, dramática, exagerada, y no dije una palabra. Ese silencio los volvió locos. No me di cuenta de lo acostumbrados que estaban a mi confiabilidad hasta que desapareció. Mi madre me envió un mensaje preguntándome por qué su inicio de sesión de Netflix no funcionaba. Mi hermano me envió un correo electrónico pidiéndome la contraseña de Wi-Fi porque el router todavía estaba a mi nombre. Incluso la cita del veterinario del perro de la familia fue rechazada porque yo la había estado pagando. Cuanto más se acercaban, más silenciosa me volvía. Y luego vino el golpe final. Mi hermano me envió una solicitud de Venmo por $1000 con la leyenda, eres la mitad de las vacaciones familiares. Casi me reí. Aparentemente, todavía planeaban ir a Maui el próximo mes, un viaje para el que dijeron que estaba demasiado ocupada en junio, pero ya habían contado mi parte en el presupuesto. Asumieron, como siempre, que simplemente enviaría el dinero, sonreiría, contribuiría, no diría nada. No rechacé la solicitud. Tampoco la acepté. Simplemente comenté, pregúntale al chat grupal. Ahí fue cuando las cosas realmente se rompieron. 2 horas más tarde, el tío Rob me llamó de nuevo. Sonaba cansado, como si acabara de salir de una cena caótica. Dijo, no sé qué hiciste, pero tu madre está caminando por la cocina como si se estuviera preparando para la guerra. Le pregunté si realmente se iban de vacaciones sin mí. Él dijo, lo estaban hasta que tu padre se dio cuenta de que el hotel estaba reservado con tu descuento corporativo. No reembolsable. No dije nada. No tenía que hacerlo. Ese fue el momento en que supe que finalmente entendieron algo que sospechaba desde hacía un tiempo. Me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. Pero aún no había terminado. Tenía una carta más para jugar. Una que finalmente les mostraría cómo sería la vida sin la versión de mí en la que construyeron sus comodidades. Y lo iba a jugar en silencio, tal como me enseñaron. Pensé que había terminado con ellos. De verdad. Después de la unidad de almacenamiento, el apartamento, el apagón, pensé que podía simplemente alejarme y dejar que averiguaran cómo vivir sin mí. Pero la gente como ellos no te deja ir en silencio. No cuando se han sentido cómodos alimentándose de ti. No cuando todavía tienes una carta que no saben que existe. Comenzó con una llamada que casi ignoré. Eran las 17 de la noche de un miércoles. Estaba a mitad de camino de doblar la ropa cuando un número desconocido apareció en mi pantalla. Normalmente dejaría que sonara, pero algo en mi instinto me dijo que contestara, así que lo hice. Grace, soy Lena, tu antigua jefa. No habíamos hablado en meses. No desde que dejé ese trabajo por uno mejor con una firma diferente en el centro. Me gustaba Lena. Era aguda, práctica y no desperdiciaba palabras. Entonces, cuando dijo que se había encontrado con mi padre en un evento benéfico, dejé de doblar. Se presentó como tu padre. Ella dijo, no estaba segura al principio. No te mencionó de inmediato, pero luego empezó a hablar. Aparentemente, la acorraló cerca del bar y empezó a tejer una historia. Dijo que estaba pasando por algo personal y que podría estar buscando alejarme del trabajo pronto. Añadió que solo estaba velando por mí. Pero su tono, presumido, calculado. Lena dijo que no se lo creyó. Pensé que deberías saberlo porque se sintió más como una trampa que una preocupación. Ahí fue cuando la imagen completa empezó a juntarse.
No solo estaba enfadado porque lo había cortado. Estaba intentando arruinar mi reputación. Sutilmente, silenciosamente, asegurándose de que si no volvía a la línea, caería más fuerte de lo que esperaba. Era desechable a menos que fuera útil. No le conté a Lena toda la historia. Simplemente le di las gracias y colgué. Luego me senté allí durante unos minutos mirando la pared y me di cuenta de que todavía tenía acceso a algo que había olvidado por completo. Mi antiguo portátil, no el que usaba todos los días, el anterior. El que usaba cuando todavía vivía en casa y trabajaba a tiempo parcial y tenía que ayudar a mi padre a organizar sus documentos porque no sabía cómo funcionaba Google Drive. Me pidió que escaneara contratos, cartas, formularios. Me dio contraseñas, confió en mí para subirlo todo en un solo lugar. Nunca cambió el inicio de sesión, nunca revocó el acceso. Así que lo abrí. La sincronización tardó unos 30 segundos. Apareció la carpeta. Impuestos y Úrsula. Dentro había docenas de archivos PDF. Hice clic en ellos hasta que lo vi. El acuerdo de préstamo, $100.000, firmado por mi hermano, CEO firmado por mi padre, sin CEO firmante de mi parte, sin mención de mi nombre. Pero lo que sí vi hizo que mi estómago se revolviera. La garantía, su casa, y uno de los coches. Luego encontré otro archivo escondido en una subcarpeta titulada Banco 2025. Una carta con fecha de hace 3 semanas, una advertencia formal. Pagos atrasados. Uno más y el préstamo estaría en mora. Comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Ahí estaba la verdadera razón por la que me necesitaban. No porque creyeran que yo era familia. Porque estaban a punto de perderlo todo. Nunca tuvieron la intención de pedirme ayuda. Tenían la intención de acorralarme, hacerme sentir culpable, avergonzarme, manipularme hasta que lo rescatara. Y aquí es donde se pone salvaje. En la misma carpeta, encontré un borrador de correo electrónico. Era para un inversor privado. Mi hermano lo había escrito, o tal vez se lo había dictado a mi padre. Volvía a promocionar la aplicación, pero esta vez decía, estamos esperando otra ronda de financiación de una fuente familiar. Una fuente familiar. Me estaban prometiendo, sin preguntar, sin avisar, como si fuera un cajero automático con un temporizador. Tomé capturas de pantalla del préstamo, el correo electrónico, la carta de advertencia, no para usarlas, solo para tenerlas como evidencia. Luego redacté un correo electrónico de una sola línea a mi padre. Asunto, Lena. Cuerpo en blanco. No añadí nada. Quería que adivinara lo que sabía. La respuesta llegó 2 horas más tarde. 8 párrafos que parecían una mala obra de teatro. El párrafo 1 era una disculpa. El 2 era el explicando que los padres cometen errores. El 3 era un recuerdo nostálgico sobre mi aprendiendo a montar en bicicleta, el 4 intentaba darle la vuelta, decía que siempre había sido demasiado independiente. El 5 afirmaba que solo había hablado con Lena porque estaba orgulloso. El resto, más culpabilidad, más manipulación. Ni una sola palabra sobre el préstamo. Lo sabía. Sabía que lo había encontrado. Simplemente no sabía qué iba a hacer con él. Así que no hice nada. Ni respuesta, ni amenazas, ni plan para exponer nada. Solo esperé. Y a la mañana siguiente, sucedió lo más inesperado. El tío Rob volvió a llamar. Pero esta vez, se estaba riendo. De verdad riendo. Aparentemente, en alguna cena familiar la noche anterior, mi hermano dejó escapar que podría estar volviendo. Mi madre asintió, dijo que podía sentirlo. Luego trató de brindar por ello, por la curación de la familia. Y justo entonces, mi tío se levantó, dijo, no contaría con ello. Luego les contó lo que yo sabía. Les contó que había visto los documentos del préstamo, que sabía sobre la mora, que Lena ya me había advertido, que tenía acceso a más de lo que pensaban. Y luego les contó la mejor parte, que no dije lo que planeaba hacer. No tenía que hacerlo porque ahora tenían miedo de lo que podría hacer. Y que eso era mejor que la venganza. Para el fin de semana, ya no llamaban. No porque se hubieran rendido, sino porque habían empezado a cerrar filas. Podía sentirlo. El silencio no era paz.
Era planificación. No sabían qué haría a continuación, y eso fue suficiente para que dejaran de respirarme en el cuello. Por una vez, tenía toda la ventaja, y me estaban tratando como a alguien que podía causar daño, lo cual, honestamente, podía, y lo sabían. El domingo por la tarde, recibí un mensaje de mi prima Hannah. Nunca se pone en contacto a menos que necesite un viaje o una edición de currículum, pero esta vez me envió una nota de voz. Dijo: Grace, no sé qué pasó, pero están enloqueciendo. El tío Rob básicamente lanzó una granada en la cena. Tu madre está llorando sin parar. Tu padre no le ha hablado a nadie desde entonces. Incluso Alex está caminando como si alguien estuviera a punto de demandarlo. ¿Hiciste algo? No respondí. Es la mejor parte. No lo había hecho. Aún no. No había tocado los archivos, no había advertido al banco, ni siquiera le había mostrado a Lena las capturas de pantalla. Todo lo que había hecho era dejarlos cocerse en la posibilidad. Y esa posibilidad los estaba desentrañando. Para el martes, cedieron. Recibí un largo correo electrónico de mi madre. El asunto era una oportunidad para hablar. Dentro había 6 párrafos de las palabras más cuidadosamente elegidas que jamás la había visto escribir. Habló de brechas en la comunicación y la unidad familiar. Usó frases como: ahora nos damos cuenta y es hora de sanar. Luego me pidió que fuera a cenar una noche, una comida, solo para hablar las cosas. Me desplacé hasta el final esperando una línea sobre el préstamo, sobre la casa, sobre el hecho de que esencialmente habían intentado arruinarme profesional y financieramente mientras fingían que era asunto de familia. Nada, ni una palabra. En cambio, adjuntó una captura de pantalla de un mensaje que había redactado, pero que no había enviado al chat grupal familiar. Decía: creo que le debemos una disculpa, Grace. Quería que lo viera, no porque lo sintiera, sino porque quería crédito por siquiera pensar en enviarlo. Esa era su rama de olivo. Un texto sin enviar y un asiento en una mesa de comedor que solía ser mía. Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos completos. Luego cerré el correo electrónico. No respondí. 2 días después, llegó una carta a mi apartamento, escrita a mano, de mi padre. No sabía que ni siquiera recordaba cómo escribir una carta. Era corta. Dijo que lo sentía, que las cosas habían ido demasiado lejos, que me extrañaba, que no podía dormir sabiendo cómo los veía ahora. Dijo que estaba listo para hablar, para ser honesto, para reconstruir. Luego terminó con una línea que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sé que no somos perfectos, pero la familia se trata de perdón, Grace. Eso es a lo que siempre recurren. ¿Perdón? Como si lo que hicieron fuera un desacuerdo. Como si la traición y la manipulación fueran solo parches ásperos que se suponía que debíamos parchar con abrazos incómodos y pastel de café. Ya no quería venganza. Quería espacio, limpio, permanente, irreversible. Pero antes de cortar el cordón por completo, decidí hacer una cosa, no para castigar, solo para aclarar. Envié un correo electrónico al departamento de cobranzas del banco. Les dije que no era CEO firmante del préstamo en cuestión. Adjunté los documentos que mostraban el acuerdo original con nombres, fechas y firmas. Les pedí que actualizaran sus registros para reflejar que no estaba de ninguna manera vinculada financieramente a las partes involucradas. Respondieron en 2 horas. Gracias por su aclaración. Su nombre ha sido eliminado de todas las referencias internas. Y así, estaba completamente fuera. Sin conexión legal, sin obligaciones persistentes, sin acceso por la puerta trasera que pudieran convertir en un favor. No llamé a mi tío para contárselo. No envié un mensaje final a mis padres. Simplemente entré en mi apartamento, abrí todas las cajas con su escritura y empecé a clasificar lo que quería guardar. A medianoche, tenía 3 pilas, lo que era mío, lo que devolvería y lo que iba a la basura. Una parte restante, un último movimiento, y cuando lo hiciera, lo sentirían. No a través de palabras, ni amenazas, ni ira, sino a través de algo para lo que no estaban preparados en absoluto. Silencio para siempre. El día que los corté no estuvo marcado por un gran colapso o una pelea final a gritos. No hubo textos dramáticos, ni discursos, ni llantos frente al espejo.
Sucedió un martes, a última hora de la mañana. Estaba bebiendo café, mirando por la ventana a nada en particular, y me di cuenta de que no había pensado en ellos ni una sola vez esa mañana. Sin peso en mi pecho, sin preguntas sobre lo que debía hacer, solo un extraño y casi tranquilo alivio. Abrí mi teléfono y vi más llamadas perdidas. 3 de números desconocidos, una de la cuenta Werner de mi hermano. Sí, tenía una. La había visto antes cuando se bloqueó su principal, y 2 mensajes de voz de mi madre. No escuché ninguno de ellos. Solo miré la pantalla, luego fui directamente a la configuración. Bloqueé todos los números. No me sentí poderosa ni rencorosa. Simplemente sentí que finalmente me estaba mudando de una casa que se había estado incendiando durante años. Luego hice algo que había estado evitando. Abrí el chat grupal familiar. Me habían añadido sin preguntar. Probablemente algún movimiento esperanzador para hacerme sentir que todavía tenía un asiento en su mesa. Como si después de todo, el préstamo, la manipulación, el intento de sabotear mi trabajo, me halagara ser incluida en la misma conversación donde me llamaron fría, difícil y egoísta cuando no pensaron que alguna vez lo vería. Me desplacé por meses de mensajes. La mayoría eran ellos planeando cosas a las que nunca fui invitada. Algunos eran sobre mí, algunas mentiras descaradas, otras mezcladas con culpabilidad. Mi madre había enviado capturas de pantalla de correos electrónicos que escribía hace años cuando la ayudé con algo con leyendas como, solía importarle. Mi hermano bromeó sobre cómo ella cree que es más inteligente que todos nosotros solo porque está pagando sus cuentas a tiempo. Y luego el último, que era de mi padre y lo envió esa mañana, decía, denle espacio. Volverá. Siempre lo hace. No es cruel. Solo es dramática. Eso fue todo. No respondí con una perorata. No intenté explicarme. No intenté aclarar el aire. Ese momento había pasado hace mucho tiempo. Así que simplemente escribí, no, no lo haré. Buena suerte. Luego pulsé salir del grupo, y eso fue todo. Sin fuegos artificiales, sin respuesta, solo yo cerrando la puerta que pensaron que siempre dejaría abierta. Esa tarde, el tío Rob llamó. Supuse que lo haría. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor ahora de lo que había estado en años. No intentó convencerme de que cambiara de opinión. Simplemente dijo, ya era hora de que te eligieras a ti misma. Luego dijo algo que se me quedó grabado, no solo te daban por sentada, Grace. Contaban con que nunca te dieras cuenta de que tenías una opción. Eso era exactamente lo que era. Asumieron que siempre me sentiría demasiado culpable para alejarme, que confundiría la obligación con la lealtad, que podían empujar, tirar, culpar y manipular y que aún así aparecería para las fiestas con vino y sonrisas. Pero no lo hice. Esa noche, borré cada foto de ellos de mi teléfono. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque había terminado de dar espacio en mi vida a personas que solo ocupaban espacio en mi paz. Me fui a la cama temprano. Sin teléfono sonando, sin temor, solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí libre. Y para cualquiera que todavía crea que cortar a la familia es cruel, digo esto, ser criado por personas que te enseñan que el amor es una transacción, que castigan tu independencia, que exigen todo y no ofrecen nada, eso es cruel. Alejarse de eso es supervivencia. La primera actualización, han pasado 6 meses. Ni un texto, ni una llamada a mi puerta, ni siquiera una emergencia falsa o un correo electrónico reenviado pretendiendo ser de algún primo perdido hace mucho tiempo. Solo silencio. El tipo de silencio al que solía tenerle terror. El tipo que me hacía sentir como si estuviera siendo cruel. Ahora, se ha convertido en algo que protejo. Se han quedado callados por mi lado al menos. Estoy segura de que las historias cambiaron una docena de veces. Puedo imaginar las explicaciones rotatorias que le han dado a todos, está pasando por algo, está amargada, volverá. Probablemente digan que solo necesitaba espacio, como si esto fuera temporal, como si me estuviera tomando un pequeño descanso y no viviendo una vida completamente diferente ahora. Porque eso es lo que es. Diferente. Mis días ya no giran en torno a la solución de los errores de nadie más.
No me despierto con solicitudes de sobregiro o mensajes de voz cargados de culpa. No estoy revisando cuentas para asegurarme de que no se hayan colado por alguna puerta trasera que olvidé cerrar. Puedo ir al supermercado sin calcular quién va a pedir qué después. La quietud se sintió extraña al principio. Estaba tan acostumbrada al ruido, a las obligaciones, a la presión, a la expectativa de que siempre aparecería, incluso cuando no me quedaba nada, especialmente entonces. Ahora lleno ese silencio con cosas mejores. Empecé a dar paseos después del trabajo. Largos, sin música, sin llamadas, solo yo y el sonido de mis pies. He retomado la repostería de verdad, no solo pasteles de cumpleaños para personas que olvidaron el mío. Leo más. Finalmente renové mi pasaporte. He estado planeando un viaje sola a algún lugar lejano. Algún lugar donde nadie sepa quién soy o quién solía ser. Hace unas semanas, me encontré con mi hermano. Fue el tipo de encuentro que no esperas. Estacionamiento de una tienda de comestibles a última hora de la tarde. Ambos congelados durante medio segundo. Se veía más delgado, tal vez más cansado. O tal vez así es como se ve sin el escudo de arrogancia que solía llevar como una armadura. Abrió la boca como si fuera a decir algo. No dejé de caminar. Sin ira, sin escena, solo una elección tranquila y deliberada. De la misma manera que eligieron usarme hasta que me rompí. No le debía una reacción. No lo he visto ni he sabido nada de él desde entonces. El tío Rob todavía se pone en contacto. Nunca hace preguntas que sabe que no voy a responder. La última vez que hablamos, mencionó que mis padres están tratando de ser diferentes, tratando de hablar de las cosas, tal vez incluso tratando de averiguar dónde se equivocaron. Pero le dije la verdad. No importa si están cambiando. Esa ventana está cerrada. La disculpa que esperé nunca llegó cuando la necesitaba. No dieron un paso al frente cuando contaba. Me pisaron. Y esa versión de mí, se ha ido. Ya no estoy enfadada. Simplemente estoy en otro lugar por completo, mental, emocional y pronto físicamente. Esta paz que he construido, no fue gratis. Me costó todo lo que pensé que se suponía que significaba la familia. Pero lo pagaría de nuevo sin pestañear. Porque a veces alejarse no se trata de escapar. Se trata de finalmente llegar a donde perteneces.